Hola con todos. El día de hoy veremos sobre la evolución histórica del sistema educativo a nivel nacional. Bienvenidos. Pero antes de ello les daré una pequeña reseña histórica de lo que fue la educación en sus inicios. Damos un salto a la época precolombina. Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, las culturas indígenas en lo que hoy es Ecuador tenían sus propios sistemas de educación, es decir, tenían sus propias letras, sus propios números con los que se comunicaban con los demás. Damos otro salto a la época colonial. Con la conquista española se introdujo el sistema educativo colonial, que tenía como objetivo principal la cristianización de los indígenas. Es decir, aquí los curas aprendieron a hablar quichua para comunicarse con los indígenas y propagar la religión. Damos otro salto a la época de independencia. Con la independencia de Ecuador en 1830, se empezaron a plantear reformas en el sistema educativo. Sin embargo, la educación seguía siendo elitista y limitada a ciertos sectores de la sociedad, es decir, a los que ocupaban cargos importantes o a los que tenían un renombre. Damos otro salto al siglo XIX. Durante este periodo se crearon algunas instituciones educativas, como la Universidad Central del Ecuador, que hasta ahora sigue en funcionamiento. Damos otro salto al siglo XX. En el siglo XX trajo avances importantes en la educación de nuestro país. En 1945 se estableció la gratuidad y laicidad de la educación, es decir, el ingreso libre a todas las personas de nuestro país. Damos otro gran salto al siglo XXI. En el siglo XXI se continúan reformando el sistema educativo ecuatoriano. A continuación veremos cada una de estas actividades desglosadas, o sea, de estos actos importantes que se les explicará. La educación en la época precolonial, año 1550. La educación en el Ecuador da inicio en el Colegio de San Andrés, institución fundada en el siglo XVI, después de la fundación de San Francisco de Quito. Esta educación fue para la nobleza indígena, es decir, para los hijos de los caciques, con el fin de impulsar la evangelización a partir de las artes. En 1596, etapa colonial, la educación e instrucción era una ocupación exclusiva de la Iglesia. En Quito se creó la primera universidad ecuatoriana bautizada con el nombre de San Fulgencio. Luego los jesuitas en 1622 fundaron la Universidad San Gregorio, cuya principal finalidad era la educación de los criollos. Simón Bolívar cambia el nombre de la Universidad San Gregorio por la actual Universidad Central del Ecuador. En 1835, en cuanto a la educación de las niñas, era muy limitada, radicada en los conventos. En la presidencia de Vicente Rocafuerte se abrió el primer colegio para señoritas Nuestra Señora de la Caridad. Evolución histórica del sistema de educación ecuatoriano desde los años 1871, 1895 a 1920 y de 1920 a 1990. La educación es la base fundamental para el desarrollo y progreso de una sociedad. A lo largo de la historia, la educación ha evolucionado para adaptarse a las necesidades y demandas cambiantes de cada época. La educación ha sido el motor que impulsa el crecimiento intelectual y social de las personas. En 1871, habría que esperar al gobierno de Gabriel García Moreno para encontrar colegios para ambos sexos en las capitales de las provincias. En 1871 dispuso que la educación primaria fuese gratuita y obligatoria en todo el país. Durante este periodo, la educación primaria tuvo un empuje inédito, tanto en número de nuevas escuelas como de estudiantes. En 1895 a 1920, bajo el gobierno de Eloy Alfaro, se impuso el laicismo y la gratuidad de la educación, en contra de la voluntad de las mayorías. En consecuencia, se cambiaron los planes de estudio y se fundaron varios colegios como modelos.
Además, durante este periodo se implementaron diversas reformas en el sistema educativo ecuatoriano. Estas reformas buscaban mejorar la calidad de la educación y adaptarla a las necesidades de la sociedad. Entre 1920 y 1990, en este periodo el sistema educativo ecuatoriano experimentó cambios significativos en relación a la legislación educativa. Se implementaron reformas con el objetivo de formar a los alumnos con un pensamiento reflexivo, crítico y creativo, vinculando la educación con el trabajo y los procesos productivos, y capacitando a los alumnos de manera científica, técnica, práctica, humanística y artística. También se realizaron esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad en el sistema educativo ecuatoriano. Se revalorizó la labor docente, se aumentaron los sueldos de los maestros y se implementaron programas de ingresos al magisterio para mejorar la calidad de los nuevos docentes. Además, se exigieron posgrados para ocupar ciertos cargos, lo que contribuyó a una mejora cuantitativa y cualitativa en la formación de los docentes. Continuando, en el periodo correspondiente a los años 2001 al 2005 se dan varios cambios en las reformas educativas en el Ecuador, como la integración de los estudiantes con capacidades diferentes a la vida social. En el año 2006, el Ministerio de Educación, mediante consulta popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015. Los avances en materia educativa que tuvo nuestro país se visualizaron con mayor énfasis en los años 2008-2009 con la universalización de la educación básica de 10 años, reemplazando al antiguo sistema de educación primaria y secundaria. Durante los años 2010-2011, en el Ecuador se implementaron reformas educativas centradas a mejorar la calidad, equidad y acceso a la educación, con programas de fortalecimiento para la educación intercultural bilingüe y la formación de docentes con el programa Yo Sí Puedo, como también el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. La construcción del nuevo Plan Decenal de Educación 2016-2025, el que instaura un currículo sólido ajustado a las necesidades del aprendizaje de la sociedad, se han evidenciado cambios profundos que se han experimentado en nuestro país en los últimos 8 años. En el año 2019, en el segundo semestre, se plantearon como prioridad la inclusión del pensamiento computacional en el currículo nacional. En el año 2020, el fortalecimiento curricular a través de planteamiento de destrezas con criterios de desempeño para desarrollar el pensamiento computacional que permitirá a las y los estudiantes estar preparados para los retos que plantea este siglo de modernidad e interconexión global. Lamentablemente, en este año nos pegó muy fuerte la pandemia del COVID-19. La educación presencial pasó a la virtualidad. El uso de plataformas virtuales se convirtió en la metodología única de aprendizaje, la cual ha llegado para quedarse, convirtiéndose en imprescindible. Es un nuevo desafío para la educación en el Ecuador. Aportes de los expresidentes del Ecuador a la educación en el siglo XXI. El presidente Gustavo Noboa creó un subsidio de educación focalizado para ayudar a las familias que viven en extrema pobreza e indigencia. Los ministerios de Bienestar Social y Educación tendrán a cargo la supervisión del subsidio. La propuesta contempla de que los padres de familia que sean acreedores al bono deberán comprometerse a mantener en la escuela a sus hijos de 5 a 15 años. También emprendió una reforma educativa legal. El presidente Rafael Correa Delgado resaltó el nuevo proceso de asignación de estudiantes a instituciones educativas, que ahora trabaja con un sistema automatizado que ubica a los estudiantes en instituciones dentro del distrito. Dejó atrás el momento en que los padres de familia tenían que rogar por un cupo o hacer filas largas para obtenerlo.
A partir del 2007, el gobierno del economista Rafael Correa impulsó cambios importantes a nivel de la estructura organizativa de la educación ecuatoriana. Realizó muchas instituciones del milenio en donde fue mejorando la educación. Mejoró también el sueldo de todos los docentes a nivel nacional de acuerdo a las categorías. Abrió concursos para dar nombramientos a miles de docentes mediante la plataforma Quiero Ser Maestro. Lenín Moreno, expresidente del Ecuador, en el momento de la pandemia, apoyó también con recursos tecnológicos a los estudiantes de extrema pobreza, que ayudó mucho en el estudio de cada uno de ellos. Guillermo Lasso, expresidente del Ecuador, apoyó a la educación superior y técnica del país y fortaleció en el 2023 con el incremento de inversión estatal. El presidente Guillermo Lasso anunció una mayor inyección de recursos, así como la implementación de importantes cambios que permitirán a los bachilleres alcanzar el sueño de profesionalización.